A la vez que se lo de la... José Luis, consejero, ¿cuánto habéis andado? Unos 15 kilómetros de Somport hasta Canfranc y después eso, Villanúa y ahora hasta Castillo en el tren, a reivindicar la reapertura. Ahora llega la parte de relax y a lo mejor una de las más características o de las más peculiares de las que solo se puede encontrar en el Camino de Santiago Aragonés, que canfranero. Veíamos clarísimo que el tren tenía que jugar un papel importante, ¿no? El Camino de Santiago Aragonés tenía más peso hace unos años que ahora. Tenemos que empezar a creérnoslo nosotros. Y hemos perdido 3 décadas, 30 años perdidos, mientras otras comunidades autónomas han hecho los deberes, se han posicionado y son las que atraen más peregrinos. Vamos tarde, pero todavía podemos recuperar una parte importante del camino perdido durante estos años. En el momento en el que se ha dicho vamos adelante, todo el mundo se ha unido rápidamente al proyecto. Ha respondido todo el mundo, por eso de alguna manera estaba latente. Pero sobre todo nos interesa construir la parte de futuro, entender que es una herramienta de vertebración, una herramienta de cohesión, una herramienta de crecimiento económico sostenible, que lo mismo que es en otras comunidades autónomas puede y tiene que ser en Aragón. Y eso no podemos hacerlo juntos, solos, desde el Gobierno de Aragón, tenemos que hacerlo conjuntamente. Y la respuesta ha sido magnífica. Hoy damos un paso. Aunque hayamos perdido tanto tiempo, no se puede improvisar. Lo más urgente pasa por mejorar el trazado, porque estén en unas condiciones que podamos después pedir que la gente venga, y en segundo lugar por la promoción. Y esta experiencia que estamos viviendo tiene que ver con las dos cuestiones, con la promoción y también con la inspección, digamos, ¿no? Por ver cómo está el camino, para cuando nos cuenten lo mal que está, saber de verdad cómo está, ¿no? Evidentemente ahora mismo es un recurso que está absolutamente sin explotar. Lo que queremos es poner en valor que el Camino de Santiago no solo es una cuestión de hace muchos siglos, es una cuestión del siglo XXI, que es un recurso turístico de primer orden. Hasta luego, gracias.